Buenas tardes, vamos a compartir hoy lo que es la guía técnica operativa de referencia y contrarreferencia de pacientes entre los establecimientos de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar. La introducción de esta guía nos habla que en los servicios de salud la atención a la población se organiza en distintos niveles de complejidad, siendo estos el primero, segundo y tercer nivel. En otro punto nos menciona que cada nivel cuenta con capacidades técnico-operativas específicas para la resolución de los problemas de salud. Este punto va a resultar importante cuando se mencione el llenado del formato. Es importante resaltar que en este modelo más bienestar, ese proceso de referencia y contrarreferencia adquiere relevancia al promover una atención centrada en la persona basada en las redes integrales de los servicios de salud. Dentro de los objetivos de esta guía nos encontramos al objetivo general, que es establecer los procedimientos operativos para la referencia y contrarreferencia de los pacientes entre los establecimientos de salud del bienestar, con el propósito de favorecer la continuidad de la atención y la articulación de la red de los servicios de salud. Esta guía nos menciona diferentes procedimientos. Dentro del procedimiento número 1, encontramos a la referencia del primer nivel de atención a una unidad médica de mayor capacidad instalada. Vamos a entender como una unidad médica de mayor capacidad instalada como aquella del mismo nivel o de un nivel superior, pero que contenga más especialidades o servicios de la unidad que está tratando al paciente. Dentro de esto nos describe al procedimiento como la referencia desde el primer nivel de atención deberá efectuarse cuando él o la paciente presente condiciones que excedan la capacidad instalada, ya sea humana o del equipamiento. Por lo tanto, el resultado esperado de este procedimiento será que el paciente es referido de manera oportuna, justificada y documentada con continuidad en la atención dentro de la red de servicios de salud. En el procedimiento 2 hablamos de la atención y contrarreferencia de la unidad médica de mayor capacidad instalada. La unidad de mayor capacidad instalada define si el caso puede resolverse en esa unidad médica, estableciendo el diagnóstico y tratamiento adecuado, verificando la eficacia de este para determinar si se contrarrefiere a la unidad de origen o si no se ha realizado el tratamiento final, debe realizarse una referencia a otra unidad de mayor capacidad instalada. Si es el primer caso que ya se haya resuelto el tema de salud del paciente y se refiera a su primera unidad de atención, se debe elaborar la referencia. Esta debe ser elaborada aquí en nuestra unidad, ya sea por el médico especialista o el médico de urgencias que tengan el primer contacto con el paciente y recibe la referencia. Debe ser contestada ese mismo día. Esta contrarreferencia debe incluir diagnósticos, tratamiento instaurado, indicaciones de seguimiento y signo de alarma. El resultado esperado es un paciente con manejo definido y seguimiento establecido. En el procedimiento 3, que es la referencia del segundo nivel a una unidad médica de mayor capacidad instalada, el personal va a identificar que el caso requiere atención médica de alta especialidad, van a elaborar su referencia, se va a coordinar con el segundo o tercer nivel de atención y área de gestión hospitalaria. Se informa al paciente y o familia y realiza el traslado conforme a la normatividad vigente si es un traslado de urgencia. Si es un paciente que puede ser referido por consulta externa, solo se dará la referencia sin traslado. En el procedimiento 4 va la contrarreferencia de la unidad médica de mayor capacidad instalada al segundo nivel. En la descripción del procedimiento se brinda atención médica de alta especialidad. El especialista o subespecialista define esquema y diagnóstico terapéutico.
elabora contrarreferencia al nivel correspondiente, ya sea el segundo o el primer nivel de atención, dependiendo del seguimiento que haga el especialista, y se establece un plan de seguimiento. Y por lo tanto el paciente regresa al segundo o primer nivel dependiendo del diagnóstico confirmado, el tratamiento establecido y la necesidad de dar continuidad de la atención médica en una especialidad. Procedimiento 5 es la continuidad de la atención médica. Aquí nos describen en el procedimiento que la unidad médica recibe la contrarreferencia emitida por la unidad de mayor capacidad instalada, se integra la información al expediente clínico, agendando si es necesario una consulta en la unidad. También se hace la gestión de casos sin contrarreferencia. Cuando el paciente ya fue atendido en la otra unidad, pero no se le contestó la contrarreferencia, es importante que puedan canalizar estos casos con trabajo social para dar el seguimiento oportuno. Seguimos con el punto 4, que sería el seguimiento clínico y continuidad del tratamiento. El médico realiza monitoreo clínico del paciente y asegura la continuidad del tratamiento, y si es necesario realiza ajustes terapéuticos. En el punto 5, educación para la salud y adherencia terapéutica, el personal de salud debe dar orientación individual o grupal con el propósito de fortalecer la adherencia al tratamiento y promover el autocuidado. En el punto anterior, que sería el 6, detección oportuna de signos de alarma, hay que llevar este control para ver si es necesario generar una nueva referencia para el segundo nivel de atención. Dentro de esta guía también nos dan recomendaciones generales. Uno es el directorio actualizados de unidades de salud. El IMSS Bienestar ya envió una nueva cartera de servicios, la cual estará disponible a partir del día lunes en Trabajo Social. Se debe contar también con materiales y formatos indispensables, como es el formato de la hoja de referencia y contrarreferencia, los lineamientos internos y procedimientos operativos de la referencia y contrarreferencia, y un espacio físico designado, ya sea una carpeta, bitácora o archivo específico para el control de las hojas de referencia y contrarreferencia. También debe haber coordinación con autoridades y actores comunitarios, como son Protección Civil, Seguridad Pública, Gobierno Local o Municipal, el Sistema DIF y el Comité Local de Salud. En el punto 4 hay que dar capacitación continua al personal, por eso en este momento que se va a implementar el formato de referencia y contrarreferencia del IMSS Bienestar, se está dando una capacitación. Si entra personal nuevo, hay que capacitarlo sobre el correcto llenado según esta guía. Y en el 5 son mecanismos internos de comunicación y seguimiento. Se hace nuevamente énfasis en el uso de una bitácora para el control de referencias y contrarreferencias. Y si es necesario, por casos problemáticos, se hará una reunión operativa. Esta ya es parte de la hoja de referencia en el anverso. La primera parte antes de la línea punteada viene el talón, que es el que vamos a contemplar en trabajo social. Ese es llenado por el médico, va a fecha y hora. En este formato de IMSS Bienestar se agrega la hora en que se está realizando la referencia al paciente. Viene el folio, el número de expediente. En este vamos a contemplar no solamente el número que asigna archivo al folder amarillo, sino también en el caso de urgencias a la nota que realizan los médicos, o en el caso de consulta familiar, pues va a ir la hoja que realizan los médicos. Unidad a la que se refiere, si es urgencia o no, especialidad a la que se envía, el diagnóstico presuntivo, motivo de envío. En este muchas veces se coloca valoración y tratamiento, pero dentro de esta guía nos hace énfasis en que ahí se debe colocar cuál es la limitación de equipo, de personal especializado, de estudios, servicios, etcétera. Entonces, es con lo que no cuenta la unidad y que por ese motivo se tiene que referir.
Nombre del paciente, se anexa también lo que es la CURP, que antes no se manejaba, la fecha de nacimiento del paciente, sexo, sería femenino, masculino u otros. Y viene también el domicilio y teléfono del paciente para poder dar seguimiento. Después de la línea punteada viene nuevamente fecha y hora en que se elabora la referencia, el folio, que es el que nosotros asignamos de manera ascendente, si es una urgencia o no, viene ficha de identificación del paciente, donde nuevamente se menciona nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, CUR y el número de expediente. Datos de la unidad médica que refiere, viene el nombre de la unidad, la clave CLUES y el domicilio. En datos de la unidad a la que se envía viene el nombre de la unidad, la clave CLUES y la especialidad a la que se envía. Vienen también en el punto 4 los motivos de referencia con los signos vitales, el resumen clínico, la terapéutica empleada y la impresión diagnóstica en la clave CIE10. Algo que se anexa a este formato es una firma, ya vienen el nombre, firma y cédula del personal de salud que refiere, nombre, firma y cédula del responsable de la unidad médica y se anexa nombre, firma y cédula del profesional de trabajo social. En el caso, por ejemplo, de los turnos nocturnos o cuando no haya trabajo social, se va a poner N/A, que sería no aplica. En el reverso de la hoja de referencia viene la hoja de contrarreferencia. En la primera parte viene el taloncito, que es lo que vamos a llenar trabajo social. Cuando hagamos el seguimiento, viene fecha y hora de la llamada o visita, unidad a la que se refirió, fecha de la cita, si se atendió o no, el por qué y las observaciones, que es lo que nos va a decir el familiar o el paciente. Nombre y firma de quien realiza la visita o llamada, que seríamos trabajo social. En el caso, nosotros no va a aplicar nombre y firma del paciente o familiar porque nosotros no hacemos visitas domiciliarias, todo es vía telefónica. En la parte, después de la línea punteada, viene la parte de la contrarreferencia, que es la parte que van a tener que llenar ustedes como personal médico cuando atiendan a un paciente que fue referido de primer nivel de atención. Deben contestar con fecha y hora en que elaboran la contrarreferencia, el nombre de la unidad a la que se contrarrefiere, es decir, nuestro hospital, la clave CLUES y la especialidad o ejemplo, urgencias, cirugía, consulta externa. Unidad a la que se envía es el nombre del centro de salud a la que vamos a contrarreferir y la clave CLUES. Manejo del paciente, cuál fue el resumen clínico, diagnóstico inicial con la clave CIE10. Este va a ser con el diagnóstico con que ingresó con nosotros el paciente y el diagnóstico final es con el que se contrarrefiere. También viene la parte de instrucciones y recomendaciones para la continuidad del tratamiento, firma el personal de salud que refiere, el responsable de la unidad y nuevamente el personal de trabajo social. Dentro de esta guía se anexa un nuevo formato que es la hoja de negativa informada de referencia y contrarreferencia. En este nos dice la guía que se deben incluir datos de identificación de la unidad que atiende. Dentro de este formato, que es este, viene la fecha, la hora en que se llena la unidad médica que atendió, la clave CLUES, la unidad a la que se pretende referir, la clave CLUES de esa unidad, el diagnóstico y el motivo de envío. Posteriormente viene la información proporcionada al o la paciente o tutor legal. El personal de salud se explica al o la paciente que la unidad médica no cuenta con la capacidad instalada necesaria para atender el motivo de consulta y que la referencia es necesaria debido a y darán los motivos.
Van a escribir también cuáles son los riesgos de no acudir a la unidad a la que se les refiere y cuáles son los beneficios de que sí acudan. Posteriormente viene en un apartado 2 la declaración de negativa informada que debe llenar el familiar. Yo, va a ir el nombre del paciente o tutor legal, manifiesto que he recibido y comprendido la información anterior y aún así decido no acudir a la unidad médica de referencia propuesta y motivo de la negativa, y deben de escribir el paciente o el familiar cuáles son los motivos por los cuales no acepta la referencia. Viene nombre y firma del paciente o tutor legal. En caso de negativa, firmar por parte del paciente o tutor legal, debe de venir un testigo dentro del mismo equipo de salud. Nombre y firma del profesional médico que informó. Nombre, firma y cédula del profesional responsable de la unidad médica. Nombre, firma y cédula profesional del personal de trabajo social. Esta guía da indicaciones generales para el llenado tanto del formato de referencia como de del formato de negativo informada. Se debe escribir con letra legible, evitar espacios en blanco. Si no aplica, como les había comentado, se debe escribir N/A para evitar la confusión de si se preguntó o si se tenía información o no. No usar lenguaje ambiguo ni abreviaturas, verificar congruencia de datos clínicos y motivos de referencia. Toda la información debe coincidir con el expediente clínico y firmar y colocar el sello de la unidad médica en los formatos. Eso sería todo. Muchas gracias.